Hola, profe, felicidades. Thank you. Thank you. Gracias. Bueno, como ya son las 14 horas, vamos a empezar a desarrollar el capítulo de desplazamiento. Es decir, si a usted le pide determinar la deflexión vertical directamente en el extremo de un voladizo, ya saben ustedes qué hay que hacer. Hay que aplicar una carga virtual unitaria, ¿verdad? Sobre la estructura dada. Y determinar esa deflexión. Puede ser el caso de un pórtico plano, puede darse el caso en un reticulado, como también puede ser directamente en un piso plano. O sea que es válido todo lo que voy a compartir con ustedes a partir de este momento, si me pueden avisar si están viendo. ¿Están viendo esto? Sí, profe. Perfecto. Entonces es el capítulo 10 que corresponde a cargas permanentes o carga estacionaria, porque a partir del martes vamos a ver el concepto de cargas móviles que directamente es para el examen final. Entonces empezamos directamente con los conceptos que corresponde a la determinación. Acá está el capítulo, determinar desplazamiento de estructura hiperestática. Pero ¿cuál es la pregunta? Es que en la primera parte habíamos visto en estructura isostática de que si yo quería determinar el desplazamiento a un determinado punto, aplicábamos una carga virtual de acuerdo a lo que el problema nos condiciona para una dirección de esta recta que estamos viendo acá, y el sistema está sometido a este estado de carga. Y esto se hacía sobre la isostática, se aplicaba la carga virtual y determinábamos de esa manera el desplazamiento utilizando la ecuación de deformaciones. Esa ecuación de deformaciones ustedes ya saben de que es esta, solamente que esta es incompleta. Esto es para el caso de esfuerzos internos, ya sea para cortante, axial, momento flector, torsión. Acá nos falta asentamiento de fundación, entonces acá tendríamos que indicar más R, sumatoria de R por desplazamiento vinculante, más acá tendríamos que indicar el trabajo realizado por el error de montaje, que era igual a la normal virtual por delta L. Y después teníamos gradiente de temperatura, teníamos apoyo elástico y se completaba en esta ecuación, porque esta era la ecuación para calcular el desplazamiento de un determinado punto en una isostática. Y esto es lo que hacíamos, P igual a 1, de acuerdo a la dirección que el problema me condicionaba. Y desarrollábamos trabajo externo e interno y aplicábamos esa condición. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer cuando se tiene una estructura hiperestática? Esa es la pregunta que podemos hacernos. Y directamente cuando tenemos una estructura hiperestática, debemos resolverla, así como lo estábamos haciendo anteriormente. Creo que esta es la cuarta clase de cálculo de estructura hiperestática. Dimos dos recuperatorios, después dimos el piso plano y ahora vamos a dar netamente desplazamiento, y esto es general. General porque va a ser para directamente un reticulado, un pórtico plano y un piso plano. Por la expresión es general. Entonces, desplazamiento, estructura hiperestática. ¿Qué debo hacer? Ya le voy a directamente decir qué es lo que hay que hacer. Ustedes pueden leerlo si es que necesitan, ¿verdad? Y directamente lo que hay que hacer es la estructura hiperestática, como hacíamos anteriormente, determinar el grado de hiperestaticidad. Todo lo que hacíamos, ¿verdad? Después teníamos la isostática fundamental. Una vez definido la isostática fundamental, definíamos, ¿verdad?, los diagramas de estado, estado 1, estado 2, estado 3, de acuerdo a la cantidad de incógnitas cinemáticas, y el estado 0. El estado 0 es la que considerábamos en donde se tiene el estado de carga o cualquier acciones otras en general, que pueden ser error de montaje, gradiente de temperatura, variación uniforme de temperatura y error de montaje.
Y asentamiento de fundación, también hay que introducir ahí. Y eso es lo que le está indicando acá. Y después, cuando ustedes van a graficar, van a utilizar esta ecuación, que el efecto es efecto sub 0 más efecto 1 por x1 más efecto 2 por x2 más efecto 3 por x3. Le había indicado de que esta ecuación es general. Esto es para determinar esfuerzo interno y también es para determinar directamente cualquier tipo de formación. Es decir, si ustedes quieren la flecha, van a decir flecha 0 más flecha 1, donde está el estado 1, por x1 más flecha 2 por x2, y justamente eso ya les traigo resuelto de tal manera para que se entienda mejor y puedan decir de que tenemos desarrollado esa parte, porque siempre yo le venía indicando que también se puede hacer porque es mucho más fácil. Bueno, ¿por qué? Porque el problema de repente me dice, no me pide graficar el diagrama final y menos todavía me pide directamente las reacciones vinculantes. Entonces, ¿para qué yo voy a hacer? Esa es la pregunta. Entonces, directamente, si a usted le pide deformaciones, hay otro método que se puede utilizar. ¿Cuál es ese método? Y eso vamos a verlo acá. Se hace todo lo que corresponde a la parte hiperestática, todo se hace súper largo, que es lo que le estoy indicando. Por eso vamos indicándole, borrando lo que no es necesario hacer, que no es necesario hacer. Y acá está la conclusión. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener una estructura hiperestática, ¿verdad? Y no le pide determinar los esfuerzos internos, etcétera, etcétera. Entonces, directamente, ¿qué debo hacer? Esa es la pregunta. Y es muchísimo trabajo hasta para la cátedra de estructura, ¿verdad? Estar haciendo algo que no me pide el problema. Entonces, directamente, un ejemplo es lo que se había dado con el profesor Herman, es este estado de carga y le pide el desplazamiento en este punto. Entonces, yo ya venía indicándole a ustedes para calcular el desplazamiento en este punto. Ojo, sobre la isostática, pongan su estado de carga. Su estado de carga, pónganlo solo a isostática. Esa isostática, ¿cómo puede ser? Yo puedo agarrar y poner acá directamente una rótula, ya estoy liberando un vínculo, directamente pongo acá otra rótula, libero otro vínculo y resulta que es un triarticulado. Y aplico la carga P en ese punto, donde está la rótula. Como ustedes pueden también elegir otro tipo de isostática, ya es independiente de lo que ustedes quieran hacer. Entonces, directamente seguimos el procedimiento, resolvemos esta estructura que está acá. Fíjense, se resuelve esta estructura que está acá totalmente. Se determina la incógnita cinemática X1, X2, porque es de 2 grados de hiperestaticidad, y en función a eso se hace el diagrama de esfuerzos internos finalmente. Bueno, y después, acá tengo la hiperestática, y digo nuevamente, si no sé ese concepto, resuelvo nuevamente la hiperestática, calculando la incógnita de X1, la incógnita de X2, etcétera, etcétera, porque no tenía bien claro el concepto. Pero ya le estoy anticipando, que es lo que yo le había indicado anteriormente, utilizando su isostática para resolver la hiperestática o no. Es decir, pueden elegir directamente para la hiperestática dos isostáticas. Pero ¿qué pasa? Resolvieron el ejercicio y dicen, pero hay una isostática que es mucho más fácil, no me di cuenta. Entonces, si me pide el desplazamiento, podés usar esa isostática. ¿Por qué? Porque si hay 2 grados de hiperestaticidad y te pide desplazamiento, entonces hay que tener en cuenta que tiene que haber dos estados virtuales hiperestáticos. ¿Por qué? Porque son para calcular las incógnitas cinemáticas X1 y X2. Y el tercer gráfico que tengo se llama estado virtual, no es estado hiperestático. Entonces lo que ustedes van a hacer acá es directamente, ustedes no se van a meter con el estado hiperestático porque le está pidiendo el desplazamiento de la estructura hiperestática en este punto. Entonces lo que ustedes van a hacer es, bueno, ¿qué hago? Elijo la isostática, puedo repetir utilizando la que utilicé para la parte hiperestática y sobre esa misma isostática pongo mi carga P igual a 1. ¿Por qué? Porque ya estoy, vamos a decir, ya practiqué para el estado 1,
ya practiqué para el estado 2, ya calculé los desplazamientos, etcétera, etcétera. Y me parece que otra isostática similar, pero para este estado de carga, ya me va a ser mucho más fácil. Eso es lo que hay que tenerlo en cuenta y es muy interesante ese análisis para el examen. Entonces, directamente aplicando el trabajo virtual, ustedes ya saben que se da esta situación. Fíjense, momento virtual, cortante virtual, esfuerzo axial virtual de la hiperestática. Bueno, después lo que está en verde es momento directamente de la hiperestática. Ojo, después de que ustedes hayan calculado totalmente la hiperestática y después de que vamos a calcular el desplazamiento, hacemos lo que habíamos hecho en la parte de isostática, que si hay acá resorte, si hay error de montaje, todo hay que meter nuevamente acá. Pero la pregunta es, siempre yo voy a usar mi isostática o mi hiperestática para calcular el desplazamiento. Entonces ya le estoy diciendo, utilicen la isostática, la cual usted, a criterio de usted le parezca más sencillo para resolver el ejercicio, y apliquen el estado de carga de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a si le pide desplazamiento lineal o angular, sobre la isostática. Entonces, esto es como si los dos fuesen hiperestáticas. Entonces, está lo que se denomina el teorema de la reducción. O sea que eso está hecho acá. Considero hiperestática. Fíjense bien, hiperestática. Acá dice sistema de fuerza, estado de carga, producido por una acción imaginaria convenientemente escogida acorde a la respuesta deseada. Mientras que este sistema de desplazamiento, que es el estado de deformación, que hay que calcular sí o sí, ¿verdad? Bueno, y ustedes dicen, voy a resolver mi estructura hiperestática. ¿Cómo? Combinando directamente este sistema que tengo acá, donde elijo una isostática fundamental. Esa isostática fundamental está formada por las incógnitas hiperestáticas X1 y X2. Eligió estos dos, directamente. Entonces, directamente empiezan a resolver el problema y van a obtener un diagrama final, ya es la solución del ejercicio. Entonces, ahora la pregunta es lo siguiente. ¿Qué hago acá en esta parte? Voy a achicar un poco más esto. Bueno, entonces, ¿qué hago acá? Y elijo su isostática, y procedo a resolver el problema. En la hiperestática ya tengo la ecuación MQN, que es el estado, es igual al estado sub 0, más el estado 1 por X1, más el estado 2 por X2. La misma cosa para la cortante, la normal. Eso es para este estado real. Y para el estado hiperestático, fíjense, hago la misma cosa. El tiempo que me va a llevar a resolver esto. Entonces, directamente ustedes ya saben que las ecuaciones de compatibilidades son estas. Para esta es esta porque ustedes rompieron acá y directamente van a poner desplazamiento 1, desplazamiento 2 y eso van a igualar a 0. ¿Por qué? Porque fíjense, el problema no tiene directamente libertad de girar en este nudo que es continuo, ni tampoco acá. Entonces los desplazamientos 1 y 2 deben ser iguales a 0. Lo mismo ocurre para esta. También eligieron la misma isostática que está acá, ¿verdad? Pero ya le pongo sobre aviso de que pueden elegir uno tercero, porque de acuerdo a lo que le pide, el desplazamiento que le pida, ustedes pueden decir, no, acá este nomás yo hago y ya es muy cortito con esta isostática, mientras que con esta me va a ser mucho más largo. Eso es lo que hay que tenerlo en cuenta en el examen. Entonces, utilizamos las ecuaciones directamente de deformaciones y tenemos los valores de los momentos y de las cortantes. Entonces, seguimos. Acá está la expresión y directamente acá usted tiene la ecuación. La M es la que corresponde a la hiperestática. La M en rojo, o sea, la de verde, quiero decir. La de rojo es la que corresponde a la hiperestática virtual. Fíjense, acá. Y esta ecuación metemos acá. Fíjense, le demostramos esto para que no haya ningún problema de que ustedes siguen los pasos y llegamos a la conclusión, fíjense. Acá está. Me está diciendo el problema. No, directamente
utilizas la hiperestática con la isostática directamente sometida al estado de carga donde le pide dicho desplazamiento. Entonces, esto calculé con la hiperestática, mientras que me está diciendo que calcule directamente en la isostática, indico la carga P, donde me indica el desplazamiento y utilizo solamente la isostática. Entonces es una combinación de hiperestática con una isostática. Por eso le ponemos M sub 0, Q sub 0, N sub 0. ¿Por qué? Porque es supuestamente un estado real, que es un estado virtual. Es un estado virtual. ¿Por qué entonces le pone la Q sub 0, la N sub 0, la M sub 0? ¿Por qué? Porque no es el estado hiperestático, sino que es el estado virtual que depende del tercer estado de carga, que no tiene nada que ver con el hiperestático. Entonces ustedes empiezan a resolver esto, lo van resolviendo y dice, fíjense bien lo que dice acá, MQN, esfuerzo o diagrama de cargas reales en la hiperestática. Ojo, en la hiperestática. Mientras que acá está demostrado que M sub 0, Q sub 0, N sub 0, esfuerzo o diagrama, carga unitaria en la isostática fundamental. O sea que le demostramos la teoría de que directamente cuando ustedes van a calcular los desplazamientos, entonces resuelven completamente el problema y directamente dicen, bueno, voy a cargar mi isostática, un tercer estado virtual que no tiene nada que ver con la hiperestática, y sobre esa isostática, el diagrama que el problema me dice, me condiciona despreciar esto, despreciar aquello, respetando ese criterio, ¿verdad? Directamente voy a utilizar el diagrama de momento flector y torsión si es que se da por ahí, ¿verdad? Entonces, ustedes resuelven el problema, hiperestática calculada finalmente con la isostática cargada para determinar desplazamiento. Ojo, para el desplazamiento utilizamos entonces esto, que es cargar el estado de carga sobre la isostática que ustedes eligen. Puede ser una tercera isostática, porque hay dos incógnitas nomás. Entonces, una tercera isostática es para poner la carga en donde quieren calcular el desplazamiento. Entonces, directamente tenemos esta situación, se le demuestra esto. Entonces, acá está indicado que hay que combinar la hiperestática, ¿verdad? O directamente utilizar la isostática fundamental. Eso es lo que pueden hacer. Directamente acá está todos los efectos que hay que tener en cuenta sobre la isostática, ya está indicado acá. Y acá está la aplicación. Vamos a resolver este ejercicio, que creo que no tienen ustedes porque es solamente para desplazamiento el problema, y lo vamos a resolver. Fíjense, yo para resolver este ejercicio, lo primero que tengo que decir acá es está empotrado. Eso es lo primero que hay que decir. Acá es apoyo simple. Entonces directamente apoyo segundo género. Entonces tenemos 5 incógnitas, pero tengo 3 ecuaciones de la estática. Entonces es menos 2 grados de hiperestaticidad. Entonces, como es menos 2 grados de hiperestaticidad, yo digo, tengo que romper 2 vínculos. Entonces, lo que hago es, estos son los vínculos que decidí romper, esta y esta, X1 y X2. Y resuelvo acá completamente el ejercicio siguiendo los pasos que habíamos visto en la clase anterior. Totalmente los pasos que habíamos seguido en la clase anterior. ¿Y qué me dice el problema? Para el ejercicio presentado, obtener los esfuerzos internos de la hiperestática para las cargas y solicitaciones actuantes, sistema de desplazamiento. Obtener los esfuerzos internos de una isostática fundamental para la carga unitaria, sistema de carga. Aplicar el principio del trabajo virtual con el teorema de reducción. O sea que al decirle, eso ya no es necesario luego que le diga teorema de reducción. Lo que le recomendamos nomás es que usted no resuelva la hiperestática, ¿verdad? Y resuelve nuevamente una hiperestática para calcular el desplazamiento, porque ahí está demostrado que ya no es necesario hacer eso, pero lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Eso ya le anticipo. Pueden utilizar nuevamente el estado virtual, ¿verdad? La hiperestática.
es independiente porque es decisión del que está rindiendo el examen, pero no es necesario. Entonces ustedes sobre la isostática van a poner P igual a 1. Y a esto no le van a dar importancia. Ojo, no le den importancia hasta llegar a resolver completamente el ejercicio. Y vamos a resolver este ejercicio teniendo en cuenta de que elegimos esta isostática. Bueno, ¿qué tengo? Acá de novedoso. Para el estado real no más quiero tener en cuenta. Tengo una carga P, 5 kilonewton. Tengo esta, 20 kilonewton. En este caso, kilonewton sobre metro. Y acá tenemos K, que es 20.000. Y acá tengo 0,01 metro. Eso sería, vamos a ver, acá no tengo las dimensiones. La longitud de la que me faltan tiene que estar por ahí. Creo que esto era 6 y esto era 3, porque este yo ya resolví el martes en clase. Entonces tengan en cuenta, esta horizontal es 6 y esta vertical es 3 metros. Bueno, y fíjense, tenemos la carga P 5 kilonewton, acá tenemos 20 kilonewton sobre metro, carga distribuida, acá tenemos un desplazamiento o asentamiento de fundación, que viene a ser lo que le decimos desplazamiento vinculante. Entonces, cuando yo voy a utilizar esta, tengo que tener el esfuerzo virtual para calcular directamente. Al romper acá, yo sé que debo calcular desplazamiento en 1 y desplazamiento en 2. Y en función a eso, tenemos que meter todas las expresiones, desplazamiento 1, 0, desplazamiento 2, 0. Y después el factor de forma, que no puede variar, etcétera, etcétera. Y resolver el problema. Entonces, directamente venimos acá. Acá está el estado cero. ¿Cuándo se tiene el estado cero? Cuando está cargado directamente, como ustedes rompieron acá. Entonces, esa es el estado de deformación, el estado su cero, el estado inicial, como viene en otros materiales bibliográficos. Entonces, le llamamos estado cero. Y el estado de carga acá está 5 kilonewton, 20. Acá no rompimos directamente el empotramiento, es decir, dejamos acá el apoyo elástico. Y acá tenemos el desplazamiento. Entonces, digo, tengo X1 y también tengo X2. Así como está acá, ¿verdad? La pareja debe actuar siempre en pareja porque es relativo. Tenemos esto y ahí está su correspondiente diagrama. Para este estado de carga tenemos una parábola y acá tenemos la carga de 5 y eso hace que me dé este momento flector. Entonces ustedes ya saben de que directamente, ¿cuánto es la vertical acá? Q por L sobre 2. Esta Q por esta L dividido 2. Esa es la que debe actuar acá, verticalmente. Y eso le sale 60, porque directamente es 20 por 6 son 120, que es el área de carga. Dividido 2 va sobre esta columna. 60, entonces tenemos acá. Al hacer sumatoria de fuerzas verticales, este también le da 60. Bueno, como esta es una barra de dos fuerzas, no tiene cortante. Esta no tiene cortante. Al no tener cortante, al no haber empuje horizontal para esta barra, usted por definición tiene que decir que esta es una barra de dos fuerzas. O directamente decir, mi cortante va a ser, aplico un momento acá y va a ser igual a mi cortante por este brazo de palanca que es 3. Entonces la cortante le sale 0. Pero eso ya no es necesario hacerlo. Ustedes ya saben que estas las fuerzas tienen que actuar en esta dirección de la barra rectilínea que tenemos ahí. Entonces, directamente, como acá es 0 el empuje, pero acá tenemos un empuje, fíjense, 5 kilonewton. Y eso directamente tiene que ser absorbido por el apoyo del segundo género acá, que es directamente un empuje hacia la izquierda. Acá está, 5 kilonewton. Bueno, y al hacer momento acá y al tener la cortante, ustedes pueden calcular el momento, porque van a decir, sumatoria de momento acá es igual a 5 por 3, que es 15, es igual a mi momento que tengo acá. Y me sale un momento 15 negativo. Entonces hago mi diagrama triangular y esta parábola, en donde la parábola acá en el medio es QL cuadrado sobre 8 y le sale 90. Después venimos acá, X1 igual a 1. Y nuevamente yo digo, voy a aplicar momento en este punto y tomo solamente este pedazo. Este pedazo iba a ser 1 y acá voy a tener una cortante que es un sexto. ¿Por qué? Porque esta distancia es 6. Un sexto. Ya saben que esta es una barra de dos fuerzas, por lo tanto este no tiene cortante. Al no tener cortante acá, ustedes se fijan acá y se fijan y directamente se dan cuenta que tampoco nos tiene cortante. Bueno, pero ¿qué pasa?
acá yo tengo, al no tener cortante y al tener acá sobre esta columna un momento unitario que es esta del estado 1, entonces ese momento, como no hay cortante, debe ser constante. Debe venir acá y directamente tensiona la fibra de afuera, de hacia afuera a la izquierda sería en este caso. Entonces esto es un rectángulo y esto es acá un valor unitario también, tensionando la fibra de arriba y llega a 0. Entonces mi diagrama de flexión es esta, los dos negativos. Ya tenemos el estado 1, ¿verdad? Ya tenemos el estado 0 y acá tenemos el estado 2, que justamente está todo indicado acá perfectamente, como para que ustedes puedan practicar y resolver el ejercicio. Ahora hacemos X2. Esta X2 hace de que ya exista cortante, fíjense. Esta X2 ya hace que exista cortante. Y apunta directamente, un tercio sería esto, porque 1 dividido 3 sería la cortante. Y directamente al tener eso, aplico un momento acá y tomo este pedazo. Y un tercio por 2, entonces 2 tercios. Entonces directamente un tercio va a ser un sexto, que es 0,167. Entonces ya tenemos un sexto y ahora digo, equilibrio acá, la misma cosa, un tercio. Acá tiene este equilibrio verticalmente, entonces me sale directamente un sexto. Y directamente como tengo cortante, el valor es un tercio, multiplico por 3 y es 1. Y me sale este momento flector igual a 1 y es positivo. Entonces mi diagrama de flexión es esta. Esta es flexión, no hay reticulado, por lo tanto, la normal en el estado 0, la normal en el estado 1, la normal en el estado 2 no nos interesa, menos todavía la cortante. Pero hay que calcular las fuerzas reactivas. El por qué voy a calcular las fuerzas reactivas, porque ahora tenemos que venir en la ecuación de compatibilidad, en nuestra ecuación de compatibilidad, y determinar directamente el desplazamiento 1,0 y el 2,0. O sea que el factor término de carga. ¿Cómo determino el 1,0? El 1,0 es combinar el estado 1 con el estado 0. Este es el estado 0, estado 1. ¿Qué debo combinar? Este triángulo rectángulo que tengo acá con el rectángulo que tengo acá. Los dos son negativos, entonces va a ser igual. Creo que es un medio de la longitud de la barra por el valor que es 15 por el valor que es 1. Es combinar esta con esta. Después combino esta parábola con esta. Creo que es un tercio de la longitud que es 6. Un tercio por la longitud que es 6, ¿verdad? Por el valor del momento que es 1 y acá la parábola es 90. Entonces, ahí ya tengo el 1,0, pero eso es solamente teniendo en cuenta el efecto de momento flector. Pero ¿qué pasa? Yo tengo acá un apoyo elástico. No debo olvidarme de esa. Entonces, ¿qué debo decir? El 1,0 va a ser el momento negativo que es 15 por el momento en el estado virtual que es menos 1 dividido K, que es 20.000 creo que era. Entonces, directamente 15 por 1 dividido K. ¿Qué también tengo que tener en cuenta? Me fijo acá en el empuje horizontal. ¿Por qué? Porque yo sé de que el desplazamiento hay un valor de 0,01, creo que era, hacia la derecha. Y esa tengo que ver si no hay cortante acá para que genere un trabajo externo. Eso es lo que le está diciendo acá. Fíjense, momento en el estado virtual, con el momento en el estado 0, momento en el estado resorte, en el estado virtual 1, por el momento en el estado sub 0, dividido K, menos la R del estado virtual, por los desplazamientos vinculantes. Esta es para el 1,0, para el 2,0. Entonces acá está el 1,0. Tenemos directamente el momento, ¿verdad? Acá tenemos directamente el 15 por el 1 y acá tenemos directamente el 0, que es la cortante acá, por el desplazamiento, que es 0,01. Resolviendo esto, me sale 0,014375. Ese sería el factor término de carga 1,0. Me sale negativo. Y el 2,0, ¿qué debo hacer? Utilizar siempre esta. Entonces, esta con esta. Entonces, triángulo con triángulo. Un tercio de 3 por 15 por 1. 15 es esta por 1 directamente. Y después hago esta con este triángulo que va a ser nuevamente un tercio positivo negativo. Se hace positivo, negativo quiero decir, esta con esta. Mientras que esta no tiene flexión, entonces esta no utilizamos.
Ahí ya tenemos el 2,0. Pero en el 2,0 hay que tener en cuenta que nuevamente existe también, aparte de la flexión, directamente deformación del resorte. Acá vale 15 en el estado 0, en el estado 2 vale 1. Los dos tienen signo opuesto, entonces es negativo dividido la K. Y después acá, fíjense, apunta hacia la izquierda y el desplazamiento se dio hacia la derecha. Pero cuando yo voy a utilizar esa expresión, acá está, fíjense, menos tengo que poner, menos. Es decir, para calcular el desplazamiento para el factor término de carga, directamente menos el trabajo externo que genera directamente el desplazamiento vinculante. Y ese desplazamiento vinculante tiene que ir multiplicado por los esfuerzos internos de los estados virtuales. En este caso, el estado virtual es directamente 1/3 el desplazamiento hacia la derecha, con signo negativo, entonces el trabajo va a ser externo, pero con este signo ya se hace positivo. Entonces acá está, directamente, acá está el valor y sale este valor. De esa manera calculamos el 2,0. Ya no hay otro efecto, entonces calculamos 1,0, el 2,0. ¿Y qué teníamos que hacer? Calcular la ecuación. Acá está. Ahora hacemos para el 1 y el 2. 1, 1. 1, 1 de combinar el estado 1 por sí mismo. ¿Qué debo hacer? Este rectángulo por sí mismo, que es directamente la longitud de la barra, es 3 por el valor 1 elevado al cuadrado, más 1/3 por la longitud de la barra por el valor de 1 elevado al cuadrado. Bueno, eso es para flexión. Ahora directamente tengo que ver para el resorte que no rompí. Por eso es que yo siempre rompo el resorte, porque si no voy y de repente me olvidé de mi resorte. Eso ya me saca punto al no poner, porque yo no sé si saben ustedes o qué pasó. Pero muchas veces ponen en el estado 1. En el estado 2 no se dieron cuenta, ahí nosotros más o menos nos decimos, no, entendía esto. Y le ponemos más o menos un puntaje más generoso, vamos a decir. Pero hay que tenerlo en cuenta. En el estado 1, al combinar, tenemos que tener en cuenta directamente los dos términos, que es combinación de diagrama de flexiones y además de eso, el efecto del resorte en el estado 1. Entonces, el valor del momento en el resorte es 1 por 1 dividido K. Y eso es lo que van a tener acá. Acá está, 1 por 1 dividido K. Y este es para directamente la combinación de momento flector. Esta por sí mismo más esta por sí mismo más 1 sobre K tita. ¿Por qué ya no le damos importancia al desplazamiento? ¿Por qué? Porque ese es un desplazamiento vinculante que es real. Entonces ya no se tiene en cuenta. Solamente para el factor término de carga tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, ahora nosotros estamos calculando el factor de forma. Y ahora tenemos que hacer el 2,2. Combinar este por sí mismo. Es decir, 1/3, ¿verdad?, de la longitud, que es 3, por el valor de 1 elevado al cuadrado. Más esto, que es 1/3 por el valor, la longitud, que es 3, por el valor de 1 al cuadrado. Más 1/3 por el valor de la longitud, que es 6, por 1 elevado al cuadrado. Sumado todo, me da la combinación de los momentos flectores. Y ahora nuevamente mi resorte. La fuerza en el resorte, el momento flector, que es 1 por 1 dividido K. Ese es para el resorte. Y esto que está acá, directamente, solamente la utilizamos para calcular el factor término de carga. Eso quiero que tengan en cuenta, porque de repente agarran, usan esta con directamente el desplazamiento vinculante. Y ese no es, hay que tener en cuenta que el factor de forma no depende del estado de cargas reales, ni otras acciones en general que son asentamiento de fundación, error de montaje, gradiente de temperatura, variación uniforme de temperatura, carga P, carga Q, momento concentrado, etc. Directamente tiene que ir en el factor término de carga. La flexibilidad depende directamente de la isostática. Ahora combinamos esta con esta y decimos, esta con esta, al combinar, vamos a calcular el coeficiente recíproco 1, 2, que es igual al 2, 1. Entonces va a ser negativo y va a ser igual a, creo que es 1/2 de 3 por el valor de 1 por 1.
Después esta con esta que es un sexto, porque los catetos, uno está a la izquierda, el otro a la derecha. Un sexto, la longitud que es 6 por el valor 1 por 1. Después esta no tiene su pareja, entonces termina ahí la flexión. Ahora el resorte. El resorte acá tenemos 1 directamente negativo, mientras que acá tenemos 1 positivo. Entonces es 1 por menos 1, dividido K. Y ahí tenemos el factor recíproco. Acá está el factor recíproco, entonces es negativo. Tal cual calculamos y tenemos el factor de forma. Acá está nuestra ecuación. Factor de forma, reemplazamos esos valores numéricos y estos son los desplazamientos que son iguales a 0 porque no tiene libertad de girar ahí donde nosotros rompimos, menos el factor término de carga. El 1,0 y el 2,0 que calculamos teniendo en cuenta diagrama de flexión, tuvimos en cuenta el resorte y tuvimos también en cuenta directamente el asentamiento de vinculante. Y de ahí calculamos X1 y X2. ¿Cuánto me sale? Casi 17. El otro me sale 10,33. Y en función a esto, utilizando la ecuación E es igual a E0 más E1 por X1 más E2 por X2, directamente me va a dar el efecto final. Y hacemos eso y llegamos a esta expresión. Fíjense, indicamos acá la fuerza reactiva. Yo haría la fuerza reactiva y directamente lo que haría es, teniendo eso y de acuerdo al estado de carga, aplico estática. Y voy haciendo estática directamente y totalmente está calculado esto. Pero para verificar de que es 16,962, ustedes pueden decir, para calcular este momento voy a irme con estos valores. Fíjense, 17 y el otro es 10. Así nos vamos más o menos con esos valores vamos a irnos. Y me voy en el estado cero. ¿Cuánto me salió mi momento en este punto? Es 0. Es decir, momento sub 0. Más momento en ese punto, acá está, es 0 nuevamente por X1. Más momento en este punto es menos 1 por X2. Menos 1 por X2. Entonces, X2 nos salió 10, de acuerdo a lo que tenemos acá, y acá está el 10. 10,335. Si lo queremos acá, vamos a venir acá y van a decir, momento acá, ¿cuánto vale? Es 0. Venimos después acá, el momento ¿cuánto vale? Es menos 1 por X1, hay que decir. Más el momento acá, que es 0 por X2. Entonces es este menos 1 por X2, que es casi 17. Que es lo que teníamos, acá está, 16,962 y acá justamente está 16,962. Entonces ustedes quieren calcular este momento flector de 76,352, que es una forma de determinarlo. La otra forma es decir, esto es 17, esto es 10. Voy a unir con esta línea de punto y de acá voy a trazar una flecha QL cuadrado sobre 8. QL cuadrado sobre 8, que es esto que está acá, que es 90. Pero ¿qué pasa? Yo sé de que esta con esta dividido 2 me va a dar este valor que está acá. Y le resto a 90. Entonces me sale 76,352. O sea que eso hay que saberlo porque te ahorra mucho tiempo. No es necesario luego sacar este valor de momento, sino que me indican correctamente que esto es 90 y terminó el pleito ahí. Después nosotros vamos a darnos cuenta si cuánto era el valor, si está todo correcto, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren calcular el momento, acá cuánto es finalmente, 21 dice acá que salió el momento en el resorte. Entonces ustedes van a venir acá. Vamos a ver, acá está. Momento. ¿Cuánto es mi momento en el estado 0? Es 15. ¿Cuánto es mi momento en el estado 1? Es 1 por X1. ¿Cuánto es mi momento en el estado 2? Es menos 1 por X2. Hacen esa operación y le va a salir este valor que está acá. El 21,627. Y así sucesivamente todos los efectos lo van a determinar. Entonces tiene este diagrama. Pero ya tienen X1 y X2. Pero el problema, ¿me pide esta o no? Esa es la cuestión. ¿Me pide o no? Fíjense la cantidad de tiempo que estoy perdiendo en hacer este diagrama. Perdí mucho tiempo, pero había sido que no me pide el problema. No me pide esta. Porque si el problema me dice diagramar directamente momento flector e indicar las fuerzas reactivas, hay que llegar a esto. Sí o sí. Entonces, ahí ya directamente ustedes pueden decir, para determinar este desplazamiento acá, lo que voy a hacer es venir en mi isostática, acá está.
en mi isostática y voy a ver su diagrama, cómo flexa esta, y su diagrama va a ser así, fíjense, viene acá. ¿Por qué? Porque es una viga simplemente apoyada. Debido a que acá es una barra de dos fuerzas, no hay cortante, al no haber cortante acá, no puede haber momento flector porque esta barra no flexa. Entonces, al aplicar momento acá, ustedes dicen no hay cortante, entonces el momento le sale cero. Entonces, mi diagrama es directamente esta. Fíjense, este es mi diagrama. ¿Y esa con qué voy a combinar? Con esta. Combinamos esta directamente. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente. Elegimos nosotros esta isostática que ustedes luego ya adoptaron en la primera parte que era esta. Fíjense, esta isostática ya usaron para calcular la X1 y la X2. X1 que sale 17 y la X2 que sale 10. Lo calcularon con esta y resolvieron este diagrama en función a esta isostática. Entonces ustedes dicen, bueno, ya más o menos ya conozco cómo es, si hay cortante, si no hay cortante, etcétera, etcétera. Y directamente dicen, voy a aplicar nomás ya sobre esta misma isostática mi P igual a 1. Y combinan y tienen este diagrama que está acá. Entonces ustedes dicen, pero esto es combinar este triángulo, voy a combinar con esta parábola, QL cuadrado sobre 8 positivo, este también es positivo, y con el trapecio que está acá, que es menos 16,962 y menos 10,335. Combino y me va a dar ya el desplazamiento. ¿Cuándo me da el desplazamiento? Acá está, 0,0033834. Pero ojo, al hacer eso, tiene que tener en cuenta si este momento flector existe o no. Porque si este momento existe en el estado virtual, hay que considerarlo con el momento en el estado virtual del apoyo elástico. Después tiene que decir, también tengo que considerar directamente, tengo acá la fuerza, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es el desplazamiento vinculante. Y ese desplazamiento vinculante, que es 3,445 hacia la izquierda, directamente es el efecto, ¿verdad? Para el estado real y para el estado virtual no existe. Entonces, no entra en este cálculo de deformación ese asentamiento de fundación o desplazamiento vinculante. Ese no entra. ¿Por qué? Porque directamente en el estado virtual no tengo directamente un empuje horizontal que tenga la dirección del vector desplazamiento vinculante. Entonces no entra. Este no debe entrar porque esta es para calcular directamente el factor término de carga. Y acá estamos queriendo calcular directamente los desplazamientos en este nivel. Entonces hay que combinar. El resorte sí existía y si acá había un empuje horizontal, además de combinar este diagrama de momento flector con este diagrama de momento flector, tenemos que combinar el apoyo elástico con el apoyo elástico en el estado final. Y el efecto horizontal acá, porque hay asentamiento en esa dirección horizontal. Fíjense, con esta isostática, calculamos y sale el valor, sale 0,03834. Pero ¿qué pasa? Puede ser que a mí se me antoje no utilizar más esta isostática. Digo yo, para mí va a ser más fácil con esta isostática. Porque después de empezar el ejercicio, había sido que me di cuenta de que iba a ser mucho más fácil esta isostática. Entonces ahí para calcular el desplazamiento sobre esa isostática, pongo la P igual a 1. P igual a 1. Pero acá ya hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya tengo este diagrama de flexión. Esta tengo que combinar con esta, pero esta mitad que está acá. Con esta mitad que tenemos acá. Bueno, esta tenemos que combinar con esta. Ese es para diagrama de momento flector. Ojo, acá tenemos el resorte tiene un valor de 3. En el sentido antihorario, mientras que acá también es antihorario. Entonces va a ser más momento en el resorte por momento en el resorte dividido K. Y ahí calculamos qué término. Acá está, fíjense, exactamente, no hay ningún decimal de diferencia. Es decir, le está diciendo a ustedes que pueden seguir trabajando con la isostática o elegir una tercera isostática que a ustedes les parezca más sencillo. Acá está demostrado que cualquiera sea la isostática, el valor del desplazamiento directamente es igual a lo que nos da el problema, ya la solución que es 0,03834. Pero hay que utilizar todos los efectos. Si hay error de montaje, si hay variación de temperatura,
si hay gradiente, si hay asentamiento, tenemos lo vinculante. Entonces, directamente hay que utilizar, al combinar esta con esta, no es combinación de diagrama de flexión con flexión, sino que hay que tener en cuenta que acá yo tengo apoyo elástico, tengo que ver si en los dos tengo, porque hay que utilizarlo. Acá tengo que ver asentamiento de fundación con directamente el esfuerzo virtual, no se llama uno ni dos, sino el esfuerzo virtual. Y además de eso, si no hay error de montaje, gradiente y variación uniforme de temperatura. Y aplicar eso, ¿verdad? Pero eso lo hacemos porque el problema me pedía diagramar, calcular y dibujar el diagrama de momento flector y las fuerzas reactivas. Entonces tengo que hacer esto. Entonces aprovechando esto, ya hago con esta. Pero ¿qué pasa si no me pide esta? Y yo sé que esto cualquier momento voy a meter la pata. ¿Para qué voy a tratar de buscar esto si yo estuve trabajando y me salió correctamente los valores de los esfuerzos que son X1 y X2? Yo acá podía haber parado. Pero ¿qué voy a hacer si tengo X1 y X2? Y bueno, y acá está lo que anteriormente le venía indicando en clase, de que directamente ustedes pueden hacer esto. Fíjense, acá está. Este diagrama que está acá es lo que corresponde al estado 0. Esto es lo que corresponde al estado 1. Esto es lo que corresponde al estado 2. Y esto es lo que corresponde al estado virtual, que ya es independiente directamente de lo que ustedes tienen acá. No pueden decir estado 3, porque quiere decir que tienen 3 grados de biostaticidad y ese error conceptual sería, porque el sistema ya directamente sería una hipostática. Entonces, eso hay que cuidar. No poner que esto es estado 3, sino que esto es un estado virtual. ¿Por qué? Porque le está viendo el desplazamiento en este punto. Entonces, ustedes dicen, bueno, como no calcularon el diagrama de momento flector, vamos a hacer lo que yo les venía diciendo en las 3 clases anteriores. Ustedes van a combinar, quiero calcular el desplazamiento ahí donde puse P igual a 1, esta vertical. Entonces, ¿qué hago? Digo, esta vertical su 0, la ecuación general. La vertical es igual a la vertical su 0 más la vertical su 1 por X1, que salió 17, más la vertical su 2 por X su 2, que salió 10,33. Entonces ustedes van a decir, la vertical acá es, combino esta con el estado 0 y tengo la vertical su 0. Ojo, el estado virtual con el estado su 0 y me va a dar el efecto, es igual a efecto su 0 más efecto su 1 por X1 más efecto su 2 por X2. Esa es la ecuación que tienen que utilizar y esa es general. Entonces ustedes van a decir, quiero calcular este desplazamiento, entonces uso la expresión de ecuación general que es de compatibilidad y directamente efecto es igual. Combino esta con esta y ahí determino el desplazamiento vertical su 0. Combino esta con esta, entonces tengo que ver acá cuánto es. Es menos 0,5, ¿verdad? Y directamente combinamos directamente el diagrama esta con esta con esta, pero hay que cuidar de que al combinar esta solamente tiene este pedazo, entonces necesitan solamente este pedacito que está acá, que es un trapecio. Este 1 acá y acá es 0,5. Entonces van a combinar esta con ese trapecio y esta con ese rectángulo. Y ahí que voy a calcular el desplazamiento vertical 1 por el 17 que es X1. Más, ahora vamos a hacer este mismo directamente con el estado 2. Con el estado 2. Entonces directamente ustedes van a decir, este con el estado 2, directamente voy a combinar flexión con flexión. Triángulo con triángulo. Acá es 0, pero acá es 0,5. Y van a combinar con esta que está acá. Acá no hay más diagrama de flexión. Acá sí tiene, pero no van a utilizarlo. Y aparte de eso, hay que cuidar su resorte. Fíjense que su resorte acá le salió 3. Fíjense, acá le salió un valor, acá le salió un valor y también acá le salió un valor. O sea que el resorte tiene que utilizarlo para el desplazamiento vertical su 0, para el desplazamiento vertical su 1, para el desplazamiento vertical su 2. Y hay que ver también, acá tenemos, este es el estado, que es el estado su 0, vamos a llamarle,
y ustedes van a decir, acá había un desplazamiento vinculante, pero eso no lo van a utilizar. Entonces, ¿por qué? Pues no tenemos la horizontal, pero sí hay desplazamiento vinculante. Entonces, directamente ustedes lo que están haciendo es decir, el desplazamiento vertical cero es combinar el estado virtual con el estado cero. El desplazamiento vertical 1 es combinar este estado con el estado 1. Y el valor que le sale de esa combinación multiplican por x1. Después combinan esta con esta y le va a salir el desplazamiento vertical 2. Y ese multiplican con la x2 que le salió 10,33. Y ese valor, ¿cuánto tiene que salirnos? Fíjense acá. Fíjense, exactamente el valor que habíamos calculado utilizando el diagrama final. 0,003834. O sea, cualquiera sea el método que ustedes utilicen, entonces es válido. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos puede antojar en el examen. Vamos a ponerle ya a los alumnos esta solución. Y quiero que me calculen cuánto giró este punto. Entonces, ¿qué hago? Le estoy diciendo de que calculamos esto para el estado de carga, ¿verdad? Pero ahora yo solamente le doy la solución y le pido cuánto gira esta. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Elegir una isostática y poner acá un momento virtual unitario. Se olvidan de la P igual a 1. Un momento virtual unitario. Y determina el diagrama de momento flector. Y aplican el mismo concepto que aplicamos para P igual a 1. Entonces, ahí, cortito, ya está el ejercicio. Tanto de puntaje. Y ojo, no se olviden de lo que les estoy diciendo acá. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que mecánicamente ustedes aprendan esto. Mecánicamente vayan aplicando bla, 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 bla. Después que era que venía, después que era que venía, después que era que venía y así sucesivamente. Entonces, lo que pretendemos es evitar eso. Ya le damos la solución, le pedimos directamente la deformación. Pero muchas veces le vamos a decir que esta solución se trabajó con esta isostática 1, 2 y 0, con estos tres, sin utilizar el diagrama final de determinar esa misma deformación. Entonces tienen que trabajar con estos tres. Ya no van a utilizar esta. Por más que nosotros le dimos esta y le dimos también cuáles isostáticas utilizaron. Entonces ustedes ya saben cuál es su 0, cuál es el 1 y cuál es el 2. Porque ya le vamos a poner el vector incógnita cinemática unitario. Ya le vamos a indicar. Entonces ustedes van a calcular el desplazamiento en este punto, ¿verdad? Usando este diagrama final, pero también le vamos a decir que estas fueron sus isostáticas correspondientes y gracias a eso salió esto. Entonces, calculen sin utilizar este diagrama que está acá, los desplazamientos o las deformaciones en tales puntos. Cortito también va a ser eso. Y así sucesivamente le vamos a estar hinchando las pelotas. Después le vamos a decir, indique la isostática para la hiperestática. Las posibles isostáticas soluciones que tienen. Le ponemos tres estructuras hiperestáticas, indican el grado de hiperestaticidad y la isostática solución. Tanto punto, tanto punto, tanto punto. Entonces tengan en cuenta esto que les estoy diciendo. Porque no le vamos a pedir hacer mecánicamente, sino que conceptualmente. Tienen que tener en cuenta los signos en todos los aspectos, en dónde se utiliza esto y aquello, y así sucesivamente. Eso es lo que nos faltaba en la clase anterior. Entonces, cuando ustedes tienen un piso plano, un reticulado, un piso plano, van a resolver el piso plano y van a combinar con el estado de carga en el piso plano, ahí donde le pide la deformación. Y el mismo concepto nosotros le podemos pedir. Verificar que los desplazamientos son iguales cuando el piso plano tiene este diagrama de flexión y de torsión. Y su isostática utilizada es esta. Verificar que la deformación está dado por, le damos ya el resultado.
Y ustedes verifican, van haciendo y les sale ese resultado perfecto, ya terminó el pleito. Pero los conceptos tienen que estar ahí en su cabeza. Por lo tanto, les ruego que estudien, no se sorprendan más como se dio en el parcial. Y también puede ser un reticulado. O sea que cualquier cosa puede ser, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna... se preparó porque yo le dije a Germán, tengo que hablar con mi verdad. Yo tengo libertad de decir mi verdad y porque tengo la mejor de las buenas intenciones. Le dije, quiero que me prepare esta parte de esta forma. ¿Por qué? Porque es nuestro documento. Los alumnos no pueden decir nosotros no dimos esto y pusieron en el examen. ¿Por qué? Porque ustedes están en este documento. Está la figura de ustedes, quienes asistieron en esa clase, el desarrollo de todo esto y son más o menos, vamos a ponerle máximo a reventar 15 a 20 alumnos son los que asisten. Y tenemos más o menos 140 o 139 notas tengo de estructura y solamente asisten 15. El resto puede decir, no, esto no se dio, esto no se dio, esto no se dio. Ustedes se ven también en la situación de repente de no salir en contra de sus compañeros, no hablan. Pero ahí yo voy a apelar el documento, que es lo que tengo acá. Entonces, como la vez pasada era, también pueden determinar los desplazamientos de esta forma. En ese caso podrían decir, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está documentado lo que el profesor dijo? Él dijo, pero no nos muestra esto y aquello. Y acá está mi documento. Y como le dije, en el video están ustedes presentes. Entonces, ese es mi elemento, mi evidencia de que llegamos a desarrollar esto. Y bueno, está todo demostrado. Lo único que yo le pido, vayan estudiando, porque esta materia es interesantísimo conocerlo, porque ustedes después van a hacer esas escaleras autoportantes espectaculares, esas vigas espectaculares que le van a hacer directamente esas vigas, losas, postensados, pretensados, postensionados. Y hay que aprender acá en la facultad siendo estudiante, de tal manera para que puedan trabajar tranquilamente y venir en su casa a dormir tranquilo. Porque si no tienen idea de lo que le pidió el jefe, tienen que empezar a leer y recurrir a gente que conocen y empezar otra vez a leer esa parte. ¿Por qué? Porque van a hacer ese trabajo. Y esa es la preocupación. Yo por lo menos le digo eso, es mi preocupación, porque yo ya he visto muchos trabajos que si se permitía que se cargara losa y eso, por ejemplo, iban a colapsar y hay que estar en obra y conocer bien hay que conocer la asignatura o la parte que vos te encargas de fiscalizar. Bueno, no sé si hay otras preguntas que quieran hacer a Rúa, una de la que vino primero. Profe, yo estaba resolviendo un ejercicio similar a este la vez pasada, pero tomé otra isostática. No, y justamente ese está demostrado acá. Justamente eso, acá está, mira. Es muchísimo trabajo hasta para la cátedra de estructura 2 utilizar estos pasos, ¿verdad? Y directamente lo que vos hiciste es el teorema de reducción, que es justamente desde el inicio, ya le expliqué a la gente, directamente que la isostática que ustedes van a adoptar pueden ser totalmente independientes. Es decir, lo que vos me estás diciendo, yo utilicé una isostática. La isostática, directamente, cualquiera sea la que vos elijas, siempre te tiene que dar la misma deformación. Sí, de hecho que me salió, pero no me salió, tipo, el resultado que salía en el PDF nomás variaba en decimales y ¿No? hay Y un eso, botón. eso está bien, eso Ah, no, ok. no, no puede estar mal, ni nunca. Por eso es que acá nosotros le hicimos, ¿verdad? Le resolvimos el ejercicio de la manera como estábamos hablando. Acá está, uno, con la isostática, una de ellas, después elegimos otra isostática, acá está una de las isostáticas que se eligió, después elegimos esta isostática, sale esta,
Pero también existe otro método de resolución sin utilizar el diagrama final. Entonces, pueden utilizar la isostática que habían utilizado para determinar el diagrama final, porque la X1 y X2 van a necesitarlo. Y elegir la isostática que a usted le parezca más sencilla. O sea que acá, por ejemplo, vamos a suponer que no eligieron la más sencilla, que es esta, ¿verdad? Este es más o menos. Y después se dieron cuenta que este era mucho más sencillo. Entonces eligen lo que a ustedes les convenga más. Pero muchas veces hay que elegir la isostática. Yo les voy a recomendar y les vuelvo a recalcar. Si se puede, rompan los reticulados. Y además de eso, rompan directamente los apoyos elásticos. Pero ojo, siempre y cuando no se vuelva inestable la estructura. No sé si hay otra pregunta. No sé si hay otra pregunta que quieran hacer. Porque acá terminamos el capítulo que corresponde a estructura hiperestática. Completamente desarrollado. Tienen todas las evidencias, tienen la plataforma y tienen las herramientas para estudiar. Está el PowerPoint, como también está lo que el profesor indica, ¿verdad? Por etapas. O sea que hay varios ejercicios, contra flecha y todo, que yo resolví en clase. Y estudio. Hay todavía, o sea, la siguiente clase ya vamos a hacer línea de influencia, creo, ¿verdad? Así mismo, el martes ya empezamos con línea de influencia. Y eso ya va línea de influencia de un reticulado, línea de influencia de un pórtico plano y línea de influencia de un piso plano. ¿Y en Y qué para, vamos a insistir más? Siempre en piso plano. Porque ustedes nunca dieron, porque yo pregunté en estructura 1 si ustedes llegaron a dar piso plano y me dijeron que no. Entonces es algo nuevo. Sí, señor Octavio. el taller entraría también en línea de influencia. En el taller entraría línea de influencia. Ok, ok. Pero ese es en el taller de ahora. Una parte línea de influencia. ¿Por qué? Porque van a hacerlo por Scilab, ¿verdad? Una parte, o sea que 2 ejercicios lo que van a desarrollar. Eso ya le habrá dicho la jefa, yo le llamo de la parte de los auxiliares, la ingeniería Betina. Tiene que ser uno con carga permanente y otro con carga móvil. Y el de carga permanente, ese viene como 6 puntos. Y esa es la que nosotros vamos a llevar y sumarle a los 30 puntos que nosotros vamos ¿cómo se dice? Calificar o evaluar. Otra pregunta. Estudien todo lo que se dio en clase. Con eso, yo no quiero que se rompan estudiando acá, investiguen aquello, etcétera, etcétera. Lo que se dio en clase, estudien. No hay nada raro. Y van a sacar 5 tranquilamente. Eso es lo único que yo les puedo decir. Porque hubo muchos 5 en estructura 2, en estructura 3 que era virtual. O también hubo muchos palos. Entonces estudien porque estudian. Ese es un documento que nosotros tenemos que entregar en archivo. Y cualquier reclamo de cualquier alumno que diga que se le hizo salvar nomás esto o a Julano o a Sultano, tiene el derecho el compañero de reclamar. Entonces nosotros tenemos que sacar el documento, mostrar lo que hizo el estudiante para salvar, y no le podemos hacer salvar por hacerle salvar nomás. O sea que por eso yo les recomiendo que estudien. Y además le va a servir en la parte profesional directamente. No hay nada que... Cuando se vayan en obra, van a mirar y van a decir rápidamente, ese está mal. Inmediatamente quiero que me desarme eso. Con ese carácter luego tiene que irse. Pero para eso hay que conocer bien la materia. Bueno, y no sé, esto es lo que yo voy a alzar después de terminar las clases un rato después cuando me permita, porque a veces el Meet tarda actualmente, no sé por qué.
para tirar eso es por el tiempo, creo que es. Ahora es apenas 1 hora y 4 minutos recién que dimos. Entonces rápido va a tirar. Y yo le envío a usted, alzo en la plataforma y ya van a tener ahí. Y hay que estudiar porque el 15 de junio tienen su primer parcial. Esa es la fecha que yo tengo más o menos aproximado. El 28 es su primer final. Después el 5 por ahí de julio es su segundo. Y el 19 de julio es el último final. ¿Y Y el taller, profe? el taller es una semana antes del parcial. Porque sé que si el 15 de junio el primer parcial, tipo en junio todavía recién sería el primer taller. El segundo taller. Tendría que entrar en junio, pero tenemos que ver, nosotros habíamos enviado la evaluación y esa fue nuestra propuesta, porque queremos que estudien ustedes antes de rendir su parcial, pero no sabemos si de repente nos respondan de que tiene que ser durante el proceso de desarrollo de clase. ¿Entendés? Por eso no te quiero mentir en esa parte. Pero lo que sí puede ser durante el desarrollo de clase que termina en mayo, el 30 de mayo terminan las clases. Hoy, de hoy en un mes terminan las clases, o sea, el sábado de mañana, en un mes terminan las clases. Y yo creo que ahí podrían rendir 15 días antes, ¿verdad? O directamente rendir, de acuerdo a la solicitud que habíamos pedido, que rindan una semana antes. Porque ahí van a estar bien con la mente fresca pero el problema es que después viene el final. Para el primer final, por eso nosotros llevamos hasta el 28. Le pedí al delegado que lleve hasta el 28, de tal manera del 15 al 28 pueden estudiar y aprender bien línea de influencia. Y van a salvar tranquilamente. Porque si consiguieron firma, yo le aseguro que salvan. Pero si tiene ese término, no sé qué pucha nota o firma en macho, no sé qué dicen, ese es medio jodido. Pero también el que no estudia y tiene 60, hay gente que tiene 60 de promedio, tiene 60, tiene mucho más a veces. No tiene 9 puntos en el final. Entonces yo le digo a la gente, el que cree que no va a llegar a 9, retírese, porque le estoy diciendo de que el que tiene, no alcanzó 9, lo voy a poner el 8, se aplaza. Porque bueno, no puedo inventarle ponerle 9 y saca 5 con el examen que entrega. Y van a poder retirarse. Esa es la ventaja que tienen. Bueno, acá entonces vamos a dejar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias por asistir. Nos vemos el próximo viernes. Hablamos. Chao. Chao, 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 chao.